Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 101 de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hoy me acompaña mi colega Luis Lira. ¿Cómo estás, Luis? Todo andando por acá, Alberto. Excelente. Vanessa, nuestra colega, está de viaje, volverá para el próximo episodio. Y hoy queríamos abordar el tema de la situación en Colombia, dada la explosión de violencia que hemos visto en menos de una semana. Solamente para hacer un pequeño raconto, el sábado tenemos este atentado, este ataque contra Miguel Uribe Turbay, candidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático, quien recibió 2 impactos de bala, uno de ellos en la cabeza. Entiendo que se dispararon 6 disparos. Exactamente. Fue detenido un adolescente de 14 años que lo que ha dicho hasta el minuto es que le pagaron para dispararle. Esto evidentemente ha generado gran turbulencia en el ámbito político colombiano, tomando en cuenta que estamos avanzando hacia una elección presidencial fechada para fines de mayo del próximo año. Y todavía hay muchos precandidatos que están en carrera. Después, el martes, tuvimos 4 muertos y prácticamente 80 heridos, con una serie de ataques con disparos, coches bomba, drones, atribuidos a grupos disidentes de la FARC, ¿verdad? Recordemos que hubo todo un largo y complejo proceso para llegar a una paz con la FARC, entre el Estado colombiano y la FARC, pero de ahí se descolgaron una serie de grupos disidentes que no aceptaron las negociaciones ni el resultado de eso. Y este miércoles tenemos el asesinato del fiscal colombiano Karim Cefán, en una situación que parece meramente policial, en donde él había sacado dinero del cajero automático y al salir del centro comercial donde estaba es asaltado, al parecer hubo algún tipo de resistencia y es asesinado. Y esto entonces pone nuevamente a Colombia bajo el foco de la atención mediática local e internacional, porque lo que vemos es de algún modo una especie de sinopsis, un recordatorio de lo que había sido Colombia hasta hace algunos años y que parece haberse reactivado de manera muy violenta. Exacto, ¿cierto? Los disparos que recibió Miguel Uribe Turbay abrieron una cicatriz y un trauma que tiene la sociedad colombiana de lo vivido ya en los últimos 30, 40 años, pero también hay que tener presente que la violencia ha sido un elemento constante en la historia de Colombia. Se pueden contar 9 conflictos civiles y después del siglo XX, ¿cierto?, una división política importante que fue caldo de cultivo para la aparición de grupos guerrilleros asociados hacia la izquierda como la FARC, también movimientos paramilitares de derecha, y el auge del narcotráfico en los últimos 40 años, donde la figura más conocida fue Pablo Escobar, el líder del cartel de Medellín. Por lo que precisamente este intento de asesinato de Miguel Uribe Turbay recordó los finales de la década de los 80, cuando fueron asesinados 3 candidatos a la presidencia, siendo el más conocido Luis Carlos Galán. Claro. Sí, Luis Carlos Galán. También fue asesinado Carlos Pizarro León Gómez, que era incluso un ex jefe guerrillero del M-19 que se quería incorporar a la vida pública, a la vida política. A él lo mataron en el aeropuerto, ¿verdad? En el aeropuerto El Dorado, sí. Claro. Y también otro asesinado fue el candidato Bernardo Jaramillo de la izquierda. Entonces, hay mucha consternación en la sociedad colombiana porque eso muestra los años o hace recordar los años más trágicos y que también estaban presentes en la candidatura, en la familia de Miguel Uribe Turbay. Su abuelo fue presidente de Colombia. Así es. ¿Cierto? Julio César Turbay Ayala, y su mamá, la periodista Diana Turbay, fue precisamente secuestrada al principio de la década de los 90 como medio de negociación
por el cartel de Medellín. Sin embargo, ella murió en la operación de rescate por un disparo en la espalda, por lo que hay una presencia muy fuerte de la tragedia en este ámbito, en el ámbito político, ¿cierto? Uribe Turbay tiene 39 años, es muy joven, es del Partido Centro Democrático de Álvaro Uribe, no tienen parentesco. Sí, es alcance de apellido. Alcance de apellido. Exacto. Pero precisamente también ha sido el mismo Álvaro Uribe el que ha alzado la voz también, y eso nos lleva al contexto que estaba viviendo Colombia en este momento, antes de todos estos disparos y ataques. Nos encontramos en pleno desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia. Exguerrillero del M-19, claro, hay que decirlo. Y que ha estado impulsando una serie de reformas y que lo tenían en una verdadera pelea con el poder legislativo. Desde inicio de su gobierno, Petro ha querido reformar el sistema de salud, un poco minimizar el sistema privado para un acceso al sistema público, y en la pelea que se encontraba en este momento era en un debate sobre una serie de reformas laborales que ya el Poder Legislativo les había cerrado la puerta. Entonces lo que estaba haciendo Petro, que también a través con sus frases genera mucha polémica, que los derechos no se pueden mendigar, y llamaba a la ciudadanía a salir a las calles. Entonces, eso lamentablemente contribuye a una polarización política en un país donde lamentablemente la violencia ya ha sido presente en Colombia, y son algunos de los factores que están llevando a este recrudecimiento de los ataques, sobre todo lo que hemos visto, atentados a personajes públicos. Claro, es muy cierto lo que tú dices respecto de que la violencia no solamente es multicausal, sino que además hemos visto cómo el Estado colombiano ha tenido que enfrentar múltiples flancos de violencia a lo largo de su historia, y lamentablemente también en el presente. O sea, tenemos estos disidentes de las FARC, tenemos el ELN, que es la última gran guerrilla, que siempre estuvo en segundo lugar después de las FARC. Están los carteles del narcotráfico, que son parte del gran flagelo del crimen organizado que azota a América Latina completa. Y tienes el tema de la violencia política, porque ahí llama la atención que Uribe Turbay, cuando uno ve las encuestas, no está dentro de los más votados, no está dentro de las principales preferencias. Entonces llama la atención que no sea un candidato que esté peleando el primero o segundo lugar, está mucho más abajo. Y por último, después de la violencia política, el tema de la violencia común, la delincuencia propiamente tal, robos, asaltos, etc. Y tomando en cuenta la larga experiencia que tiene Colombia en el combate a este tipo de grupos, es impresionante cómo, a pesar de todo ese trabajo y de toda esa experiencia ganada en combate, siguen existiendo estos grupos, y en muchos aspectos pareciera que tienden a superar a la fuerza policial convencional, lo cual sin duda que lleva a los colombianos a retrotraerse a una época de inseguridad, una época en la que no se podía viajar por tierra entre provincias, y por eso el auge de los vuelos, y los vuelos tramos cortos, ¿verdad? Pero porque en el fondo en el camino te podían asaltar, te podían secuestrar, te podían matar, etc. Y eso se ha agravado particularmente en el gobierno de Gustavo Petro, que además carga con una serie de escándalos propios, partiendo por los escándalos y las acusaciones que involucran a su hijo en términos del financiamiento de su campaña a través de grupos que habrían estado asociados con el crimen organizado, con el narcotráfico en particular. Hemos tenido pugnas internas, acusaciones de corrupción. Por lo tanto, Petro no solamente está enfrentando estos desafíos en términos de seguridad dentro de Colombia, sino grandes problemas dentro de su gestión política, dentro de su propio gobierno. Claro, y también lo que señalan algunos expertos es que los mismos procesos de paz que Colombia ha estado trabajando con grupos como las FARC
han hecho que muchos de ellos negocien ingresar a la escena política, dejar las armas, ser un actor político relevante, lo que también trae mucha polémica, pero eso también ha generado que aparezcan grupos disidentes y que a la vez el espacio que ocupaban estos grupos fuese tomado por el narcotráfico. Y precisamente, más allá de disminuir, hemos visto el aumento del narcotráfico a nivel regional. No solamente ya es referirse a Colombia, sino que también a Ecuador, que ha tenido un crecimiento exponencial en la materia. Ya no es punto de paso, sino que es un foco importante del tráfico y que por supuesto también comparte redes de contacto con México. Entonces, el narcotráfico, más allá de disminuir, parece que está en constante aumento, y eso también genera la discusión sobre el cómo actuar en materia política. A eso podemos sumarle también el debate, la discusión al respecto que han tenido los últimos mandatarios de Colombia. Precisamente el partido de Uribe Turbay es el Centro Democrático de Álvaro Uribe, quien era partidario de combatirlo por las armas, y lo que le trajo las diferencias con Juan Manuel Santos, que buscaba ser más conciliador. Entonces, tampoco hay una fórmula establecida, sino que depende de la coalición política que esté vigente y para contrarrestar el problema. Totalmente de acuerdo, y además hay que tomar en consideración que este gran flagelo va mutando, se va transformando, porque en algún momento los carteles del narcotráfico, incluso después de la muerte de Pablo Escobar y otros líderes más bien históricos, vieron en las FARC una especie de socio que protegiera y custodiara los cultivos como una manera de externalizar esa función. Y eso generó que al final las FARC aprendieran el negocio del narcotráfico y dejaran de ofrecerle protección y seguridad a los carteles y se convirtieran en un cartel más. De hecho, las FARC en su última etapa se le conocía como una narcoguerrilla. Y por otro lado, todos estos grupos paramilitares, ¿verdad? Las AUC, que eran básicamente guerrillas y grupos paramilitares financiados por privados para protegerse de las FARC, también se reconvirtieron en grupos vinculados al narcotráfico. Y una de las cosas que hemos aprendido, lamentablemente, a lo largo de estas décadas, es que el narcotráfico es particularmente flexible y que, por ejemplo, cuando un gran cartel es desmantelado, sus líderes son detenidos o mueren por otras circunstancias, etcétera, ese gran cartel termina fragmentándose. Es como agarrar un martillo y romper una piedra. La piedra desaparece, pero quedan pequeños trozos. Y de esos pequeños trozos, claro, eran figuras de menor rango que rápidamente buscan un protagonismo al crear su propio cartel del narcotráfico, y es como una metástasis. Cada vez que esto se fractura o se acaba, generan otros grupos que después van más pequeños en una primera instancia, que después van creciendo. Entonces, el tema del narcotráfico ha estado cruzado en forma, digamos, diagonal a nivel de la sociedad y estos grupos en Colombia, lo cual no deja de llamar la atención, tomando en cuenta la cantidad de años que lleva este combate, ¿verdad? O sea, si uno hace memoria, hace pocos años se cumplieron 50 años, medio siglo de la guerra contra el narcotráfico que declaró en su minuto Richard Nixon, y que muchos dicen que es una guerra absolutamente perdida. Claro, ahí eso nos recuerda el Plan Colombia, claro, que tenía Estados Unidos respecto a la situación del país. Y ahí también tenemos que hacer hincapié en la polarización política, en la discusión abierta en que está Gustavo Petro con el Congreso colombiano, que es donde se tienen que tramitar las leyes, y también con la oposición política. Gustavo Petro, ¿cierto?, al ser prácticamente el primer presidente de izquierda en Colombia, ha tenido también que enfrentar todo un sistema que está configurado de manera distinta, que hasta la fecha era repartido entre conservadores y liberales. Exacto. Y eso también le ha valido una fuerte discusión con los expresidentes, y en especial con Álvaro Uribe, que ha señalado que, leí una frase, que cada día que pasa Petro en el poder, Colombia sangra. Eso, desde nuestra perspectiva, nos habla de una polarización política muy grande, y también teniendo presente
el contexto inestable en que está nuestro continente en este momento. O sea, Colombia, vecina de Venezuela, que todo apunta que, aunque se intentó, ¿cierto?, acercar a Nicolás Maduro al diálogo internacional, nuevamente el no reconocimiento de su elección lo va a llevar a un periodo de aislacionismo. Por lo tanto, diálogo regional es muy difícil que haya. Por otra parte, ¿cierto?, en este momento Ecuador, que tiene un problema similar, se encuentra en las antípodas políticas con Daniel Noboa, y eso disminuye la posibilidad de diálogo para encontrar algún tipo de solución conjunta. Por otra parte, el resto de los mandatarios parecen vivir una situación de sálvese quien pueda. Lula da Silva parecía nuevamente ser el llamado a unificar los mandatarios de la región, como intentó hacerlo en sus primeros gobiernos, pero claramente está enfrentando sus propios problemas, y en el llamado Cono Sur también estamos con la mente puesta tanto en temas electorales o de frentón reformar la economía a nivel estructural, como es el caso argentino. Exactamente. La verdad es que este es un gran tema muy complejo y en desarrollo. Y por lo tanto habrá que ver cómo evoluciona la salud, ¿verdad?, de Uribe Turbay. Su recuperación evidentemente va a ser larga. Uh-huh. ¿Cuál es el impacto final de este episodio en el contexto electoral que está viviendo Colombia? ¿De qué manera el gobierno de Gustavo Petro puede avanzar hacia el desmantelamiento exitoso de estos grupos disidentes de las antiguas FARC, si se retoman las negociaciones con el ELN, y sobre todo cómo se pueden enfrentar y neutralizar estas llamadas bandas armadas, grupos delictuales, que sin duda que están sembrando la violencia, la muerte y el horror en muchas provincias colombianas. Y al respecto, por supuesto, recordar que Colombia es más que eso. Mucho más. Colombia es la tierra del maestro García Márquez, del vallenato, del café, del turismo. Y en ese aspecto eso siempre va a ser mucho más valioso y es mucho más constructivo que lamentablemente estos grupos que afectan no solamente el diario vivir de los colombianos, sino a una democracia que ha costado mucho construir, proteger y mantener en pie. Sí, una potencia cultural, y que es el segundo país más poblado de nuestro continente, de América del Sur. Exacto. ¿Cierto? Después de Brasil siempre se cree que es Argentina, pero Colombia tiene aproximadamente 50 millones de habitantes, lo que también es un potencial gigantesco para su desarrollo y poder arrastrar al continente en ese camino. Por supuesto. Así que nada, seguiremos atentos a lo que pasa en Colombia en los meses que vienen. Hablaremos probablemente del escenario electoral. De modo que dejamos hasta aquí este episodio y, junto con agradecerte, Luis, dejo invitados a todos a no solamente escucharnos en Spotify, sino ahora a vernos en YouTube. Esto ha sido el episodio 101 de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Los invitamos a revisar nuestro episodio 100 y los esperamos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Hasta pronto. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como obsinterfinis.